Bienvenidos al curso de astrología, bienvenidos a la sesión 22. La sesión 22 va a estar dividida en varios números. Este es la número o el video número 1 de esta sesión 22. Vamos a dividirlo para que sea más digerible. En este video específico vamos a estar iniciando la conversación, el estudio de las figuras de aspectos o configuraciones. Una vez que expliquemos qué son las figuras de aspectos y configuraciones, vamos a iniciar el estudio de la T cuadrada. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. En la carta natal vemos que en el centro de la misma hay una serie de líneas que llamamos aspectos. Estas líneas, al conectarse mutuamente, van a generar configuraciones o estructuras. En inicio, lo que hemos ya estudiado, que fue todo el grueso de este módulo, fue eso, los aspectos, que es la relación entre un planeta y otro. Es decir, esa línea que a veces pueden ser múltiples porque, bueno, tengo en conjunción 2, 3 planetas y esos 3 planetas hacen cuadratura con otro, pero va a haber es una línea que es la que va a configurar la cuadratura. En este caso específico, a veces el conjunto de líneas, mejor dicho, aspectos, me van a crear lo que llamamos configuración, estructura, figura de aspectos. Una configuración es entonces una figura geométrica formada por 3 o más planetas unidos entre sí, la cual genera una integración entre los planetas, los signos, entre los signos y las casas implicados en estos aspectos. Recuerden que en inicio empezamos a entender qué son los aspectos entre planetas, pero hay que irle incluyendo entre signos y luego dónde están ubicados, que sería en las casas. Es un trabajo de integrar varios niveles al mismo concepto. Estas estructuras componen una red de conexión o un entretejido interno de la carta natal que simboliza un juego de tensiones y atracciones entre los planetas que motivan a colaborar naturalmente entre sí o los impulsa a integrarse y luego resolver sus polaridades y contradicciones. Considere entonces el horóscopo o su horóscopo como el plano de un piso, ¿okay?, de la mansión evolutiva que usted está habitando. Su mapa representa simbólicamente su potencialidad para ser un arquitecto espiritual. Los contenidos de su rueda representan los materiales anímicos que usted puede utilizar para construir esa pirámide, ese castillo, como quiera llamarlo. El compuesto es el más importante, es la conciencia con que trabajamos cada uno de los elementos que componen nuestra carta astral. Hacerse más consciente, porque cuando somos estudiantes de astrología, somos astrólogos, somos conocedores de esta técnica, de esta herramienta, no podemos entonces eludir esa responsabilidad que ya viene con nosotros, pero es distinta cuando ya conocemos esta verdad. Vemos acá una serie de dibujos en donde ven varios puntos negros y en ellos hay algunos entretejidos, vamos a llamarlo así, que se asemejan mucho a lo que es la geometría sagrada. En este caso serían configuraciones o figuras de aspectos. En las configuraciones o figuras de aspectos veremos cómo la conexión de 2 o más aspectos simples se van a crear figuras geométricas que nos darán una lectura de mayor nivel de la carta astral. Cuando hablamos de aspectos simples, es por ejemplo, cuando estamos observando una cuadratura, eso es un aspecto simple, una cuadratura. Cuando estamos viendo una oposición, es un aspecto simple, estamos viendo una conjunción, estamos viendo un trígono, un quincuncio. Ahora bien, cuando
se entrelazan varios aspectos entrelazados por la ubicación a través de la distancia, la orbe y todo esta teoría. Entonces va a generar una figura geométrica que, como decíamos, va a darle a la carta una lectura de mayor nivel, una lectura en donde podemos entender a un nivel superior el comportamiento, la naturaleza, las percepciones, el sentir del dueño de la carta. Ahora vamos a iniciar el estudio de la T cuadrada. Este es uno de los nombres que vamos a estar hablando, la T cuadrada, y también el dedo de Dios o el yod. También tenemos el gran sextil, el gran trígono, tenemos, por ejemplo, la cruz cósmica, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo por lo menos las figuras de aspectos, las configuraciones más importantes o más relevantes, las que más se usan, para que tengan este conocimiento. Esto lo van integrando, como lo he dicho siempre, poco a poco. Tenemos un camino que recorrer entre los aspectos mayores, posteriormente a los aspectos menores, y cuando ya van integrando todo esto, podemos entonces empezar a revisar estas configuraciones o estos aspectos de estas figuras de aspecto. También es muy importante que vayan ejercitando el ojo para ir identificando no solamente los aspectos simples, sino las configuraciones cuando están en la carta astral. Es importante que el estudiante, si bien es cierto que en muchas oportunidades se va a tener que apoyar en el aspectario para determinar las posiciones astrológicas y ver los aspectos obvios que tienen entre ellos, pues eso se llaman aspectarios, de la relación angular, es la distancia entre un planeta y otro, pero es importante que en principio observen y traten de descifrarlo y posteriormente vayan al aspectario a corroborarlo. Y en el caso de las figuras es igual. Las figuras no van a estar indicadas en el aspectario. No existe eso dentro del aspectario. Hay algunas páginas web que te pueden decir que hay un gran trígono, que hay un yod, que hay una T cuadrada, etcétera. Pero en realidad los programas, los software de astrología no traen eso. Pero ¿qué hace uno? Uno se va adaptando a identificarlo. Por eso decía ejercitar la mirada astrológica, ejercitar ese mirar y de esa manera ver dónde hay, no solamente, vuelvo y repito, un aspecto simple, sino también una configuración de esta naturaleza, de esta y de todas de las que vamos a estar conversando. La T cuadrada entonces va a ser la primera configuración que vamos a estar conversando. Esta T cuadrada está configurada o participan en ella 3 planetas. Para que se cree una T cuadrada, yo le requiero que 3 planetas estén conectados, o mejor dicho, interconectados a través de aspectos. Ahora bien, no son cualquier aspectos, tienen que, para que la T cuadrada se genere, son unos aspectos muy específicos. En este caso, 2 planetas deben estar en oposición y cada uno de estos que están en oposición deben estar en cuadratura con un tercero. Veámoslo en la imagen, acá lo estamos observando, estamos viendo un triángulo entre Neptuno, Saturno y Mercurio, pero vamos a explicarlo de manera más amplia. Tenemos acá el mismo gráfico, la misma gráfica, y tenemos que 2 planetas, el enunciado de la T cuadrada dice que 2 planetas deben estar en oposición y cada uno de estos planetas que están en oposición deben estar en cuadratura con un tercer planeta. Entonces veamos la oposición, ¿dónde está allí la oposición? Y vemos que el planeta A y el planeta C se oponen. Acá vemos la oposición.
Obviamente, como ya hemos hablado, refrescando un poco de la oposición, es una energía de confrontación y que pide que se encuentre un equilibrio. Ahora bien, hasta allí ya sabíamos cómo se manejaba o qué es lo que se sentía dentro de una oposición. Pero esa oposición no solamente está allí, sino que un tercer planeta, en este caso como vemos Mercurio, está aspectando a cada uno de los planetas que están involucrados en la oposición. Entonces, hay cuadraturas, ¿ok? Y decimos, por otro lado, tenemos una cuadratura entre el planeta B y el planeta A, y una cuadratura entre el planeta B y el planeta C. Allí, por el orbe, por distancia, se genera aproximadamente 90 grados, no estamos colocando acá los grados en que están, pero al generarse la figura dentro del software, ya sabemos que ahí lo que se está constituyendo es una T cuadrada. Por eso es que ayudados a observar, ayudados viendo, llega un momento en que lo podemos identificar. ¿Qué vamos a observar o qué vamos a ver en el aspectario? En el aspectario me va a salir que Saturno tiene una oposición con Neptuno. Me va a indicar que Mercurio tiene una cuadratura con Saturno y que Mercurio tiene una cuadratura con Neptuno. Entonces, poder armar la figura a través del aspectario es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, por eso es que debemos mirar y decir, oye, ahí hay una T cuadrada. Seguimos. Vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver un concepto, aprender una palabra para definir uno de esos planetas. Vemos acá nuevamente la gráfica y decimos que el planeta B se le conoce como apex o punto focal. En algunos textos lo van a encontrar como punto focal y es el punto más importante de la T cuadrada. Veamos cuál es el planeta B en este caso, o el planeta apex. Acá lo tenemos simbolizado. En este ejemplo sería Mercurio. ¿Okay? ¿Quién es el apex o cuál es el punto o cuál es el planeta que genera punto focal? Es el planeta del que se generan las cuadraturas. Recuerden que los otros dos planetas están en oposición y el que está generando la cuadratura, a ese se le va a llamar apex o punto focal. En este caso, obviamente, para que se configure una T cuadrada debe haber dos cuadraturas, es decir, el mismo planeta va a generar dos cuadraturas para los extremos de esa oposición. Entonces, cada cuadratura hace referencia a un obstáculo que se repite recurrentemente en la vida de la persona y en la que la persona debería hacer un gran esfuerzo para aprender a integrarlas y a menudo, obviamente, implica lecciones que debe ir aprendiendo durante toda su vida. El punto focal, que en este caso sería Mercurio, es el punto de aplicación a través del cual la T cuadrada es activada y sus efectos son muy fuertes. Actúa como un impulso motivador de la persona. Es allí donde está la energía haciéndose más fuerte. Ese planeta que está lanzando la energía a través de las cuadraturas a los otros dos planetas. Si ese planeta, aparte de estas dos cuadraturas que estamos observando, si ese Mercurio recibe aspectos positivos de otros planetas, entonces puede servir, esos aspectos positivos van a descargar la tensión generada por la cuadratura y va a ser como vías de escape, herramientas que van a ayudar a superar esas cuadraturas. La tensión típica de la oposición se va a ver agravada por los problemas introducidos por la aflicción del tercer planeta, el que está generando las cuadraturas, al que le llamamos apex, al que llamamos punto focal.
Esta configuración, aunque genera tensión, no es tan crítica como una que vamos a ver posteriormente, que es se puede llamar la gran cuadratura o la gran cruz cósmica, que tiene una tensión mayor por los aspectos que están implicados. La T cuadrada tiene entonces una gran connotación, tiene un gran poderío, una gran influencia saturnina. ¿Por qué decimos que tiene una gran influencia saturnina? Si nos devolvemos a la teoría que hemos estudiado, sabemos que Saturno, por ejemplo, se exalta en el signo de Libra. Esto estamos hablando, obvio, desde dentro de un zodíaco natural, ¿ok? Entonces, el elemento o el aspecto de oposición, decíamos que tiene una energía librana. Por eso se habla de que oposición requiere conciliar, equilibrar la fuerza. Eso es muy librano. Entonces, Saturno, al exaltarse en Libra, se encuentra bien posicionado dentro de lo que sería la oposición. Ahora bien, ¿por qué entonces el conjunto completo de la T cuadrada puede tener una energía saturnina? Porque Saturno es el regente de Capricornio y uno de los signos que están involucrados dentro de las cuadraturas, dentro de la teoría, esto de cuál es la energía que tiene un aspecto, en el caso de la cuadratura, dentro de lo que es los zodíacos naturales, uno de los puntos de la cuadratura son capricornianos. Recordemos que si iniciamos el recorrido del cero de Aries, 90 grados, que son la distancia de la cuadratura, los primeros 90 grados se van a generar a cero de Cáncer y los otros se van a generar a cero de Capricornio. Entonces, más que entendido que esta T cuadrada, por tener esa connotación saturnina, genera una tensión que va a estar marcada sobre todo en uno de los planetas. Hay que resolver en conjunto, pero ir llevando de una forma adecuada el entendimiento de cómo voy incorporando esas energías, cómo las voy integrando, las voy entendiendo e integrando a la vida. Esta configuración indica la necesidad de vencer fuertes obstáculos por una gran ambición, como lo señala la naturaleza saturnina. La actividad de la T cuadrada, ya sea constructiva o ya sea destructiva, generalmente implica un determinado propósito, una meta en la vida. Todo lo que está dentro de la vida del ser humano, si nos alejamos un poco de la astrología, que nos va a ser fácil porque esto es un curso de astrología, pero bueno, si nos alejamos un poco de la astrología, la vida del ser humano tiene un propósito, tiene una meta, tiene un fin. Todo lo que existe dentro de nuestra carta astral también lo tiene. Muchas veces en consultas, el consultante, el cliente me pregunta, quiero saber cuál es mi propósito de vida, cuál es mi destino, cuál es mi meta. Cada punto de la carta tiene un juego, tiene un elemento que lleva a esa persona a su propósito o su meta. Yo no puedo decir que son solamente los nodos, que es el medio cielo, que es el ascendente o que son los planetas en cuadratura, en oposición, en sesquicuadratura, en semicuadratura o en quincuncio. No puedo decir que son los planetas que están retrógrados o que son los planetas que están influenciados o que se encuentran en la casa 12. Todo tiene un tejido, nada puede ser reñido con lo otro, porque si no, no tendría sentido. Nada tendría sentido entonces, no solamente en la astrología, en la numerología y en cualquier otra técnica de esta naturaleza. Entonces, todo dentro de la astrología tiene un porqué y un para qué. En general, la T cuadrada se configura entre signos que pertenecen a la misma cuadruplicidad, es decir, entre signos cardinales, fijos o mutables,
y va a imprimir esa energía en el sector de la carta natal donde se encuentre, generando obviamente mucha tensión, tensión en esa área, ¿ok? En donde se vaya a encontrar. De acuerdo, esa tensión se va a generar de acuerdo a si es cardinal, fijo o mutable, se va a comportar de esa forma la T cuadrada y las casas que estén involucradas. Recuerden que las casas donde están los planetas marcan el área donde ese planeta tiene influencia. La persona puede ser muy constructiva y posee gran capacidad para periodos de trabajo intenso, aunque también necesita tiempo para recuperar. ¿Qué quiere decir esto? Que una T cuadrada, porque es tensión pura, lleva a la persona a generar cosas, a hacer cosas. Obviamente, en el caso de los cardinal, se siente mucho más fuerte esto. La respuesta de los estímulos puede ser inestable, por lo que a veces persigue con gran energía los objetivos que quiere, los objetivos que se quiere conseguir, mientras que en otro va a haber mucha dispersión, va a haber mucho conflicto interno, ¿ves? Entonces la persona no va en una sola línea a buscar lo que quiere, los objetivos que se ha trazado, simple y llanamente. A veces va con esa gran energía en búsqueda de un resultado, de una meta, y a veces no logra ver hacia dónde, porque empieza la dispersión, que son propias de esta T cuadrada. La tensión, o sea, es propio de ese marco de tensiones que va a involucrar no solamente las cuadraturas, sino las oposiciones. Okay. También la persona puede encontrar obstáculos, frustraciones que le lleven a quererse superar y sentir la exigencia de el desarrollar y el implementar sus talentos, sus dones. Siempre hemos dicho, y en los textos de astrología siempre van a encontrar, que si bien es cierto, todo el mundo quisiera tener plagado la carta astral de aspectos armónicos, pero los aspectos armónicos, por ser cosas que ya poseemos, que ya tenemos, que se nos hacen sencillo conseguir, generan apatía. ¿Quiénes son realmente los aspectos que hacen que la persona surja, que hace que la persona se esfuerce y consiga cosas? Son netamente los aspectos inarmónicos. El factor de cuadruplicidad, ya sea, como habíamos dicho, de cardinal, fijo, mutable, en la casa que caiga esta configuración o las casas que intervengan, sean angulares, sucedentes, candentes, tenderán a ser entonces más fuertes unas que otras. Es decir, la T cuadrada, una T cuadrada cardinal, podría ser diferente a una T cuadrada fija y obviamente muy diferente a una T cuadrada mutable. ¿Cómo determinamos esto? Es sabiendo dónde está cayendo, en qué tipo de cruz, a eso se le llaman cruces, la cruz cardinal, la cruz fija, la cruz mutable, recordando cuáles son los signos que conforman los cardinales, los fijos, los mutables. Entonces, entre los cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, se genera una cruz, es la cruz cardinal. Si allí se está generando la T cuadrada, eso tiene una influencia porque va a tener una energía cardinal que será muy distinta a que esa misma T cuadrada caiga, por ejemplo, en signos mutables, que los signos mutables serían Géminis, estaríamos hablando de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Entonces ahí hay una marcada diferencia. Son T cuadradas ciertamente, pero el hecho de la energía de la cruz va a hacer que sea o más fuerte o menos fuerte el trabajo a consignar. Veamos entonces esa diferenciación, vamos a darle un repaso a cómo sería cada uno de estas configuraciones en cada uno de las cruces. Si la T cuadrada cae en cardinales, es decir, los planetas que forman la configuración se encuentran en signos cardinales, repitamos, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, ¿okay?
Quienes la poseen son personas que tienen una gran fuerza de voluntad, son emprendedoras, dinámicas y aunque también pueden ser un tanto impacientes y hasta imprudentes. Allí tenemos eso de emprendedora, eso de todo, de lo dinámico, tiene que ver mucho con esta energía cardinal, que aunque tengamos signos allí como cáncer y un signo como Libra, que generalmente se ven como más débiles en función a el signo de Aries y el signo de Capricornio, pero tiene una energía cardinal, una energía de salir digo yo, de emprender, de hacer. Se sienten impulsados entonces las personas que tienen esa cruz, esa T cuadrada cardinal, se sienten impulsados a resolver los problemas por medio de la acción en el mundo externo. Muchas veces por medio de actividades sociales, políticas, corporativas, etcétera, etcétera, sea cual sea la actividad que vaya a generar, pero siempre va a estar impulsado a resolverlo desde allí, sin quedarse atrás, es decir, evitando tomar partido en la situación, no, tomando partido en la situación. Por eso es que estamos hablando de una T cuadrada cardinal. La cardinalidad dice yo voy, aquí estoy, yo inicio lo que tenga que iniciar. Toman la iniciativa y tienen una actitud de liderazgo. Veamos ahora la fija. La fija, una T cuadrada fija, es porque los planetas que la forman están en signos fijos. ¿Quiénes son los signos fijos dentro del zodíaco? Tenemos a Tauro, tenemos a Leo, tenemos a Escorpio y tenemos a Acuario. Esos son los signos que generan la cruz fija dentro del horóscopo o dentro del zodíaco. Quienes la poseen son personas que sienten sus problemas fuertemente, los investigan a fondo antes de actuar y se mantienen ocupados en ellos por largo periodo de tiempo. Recuerden la diferencia entre un cardinal y un fijo. Un cardinal genera, lleva a cabo, va a la acción completamente. El fijo no, el fijo empieza, usando un poco el término de Tauro o de un toro, empieza a rumiar a ver si esa es la alternativa, si esa es la solución, si eso es lo que debe hacer. A veces incluso por tosudez no quiere hacer el cambio, muy típico la tosudez en los signos fijos. Entonces se encuentra allí buscando a ver si eso es lo que debe hacer o no, convenciéndose. Incluso hay signos fijos que requieren convencerse de lo viable de esas alternativas o esas acciones a ejecutar. Por fuera pueden parecer calmos y controlados, aún interiormente sienten en su interior una gran tensión que los lleva a explorar otras alternativas. En ocasiones las personas que tienen esta T cuadrada en los signos fijos se comportan de manera egoísta, autoritaria, concentran su energía para lograr su deseo y luego la descargan con intensidad. Obviamente no todas las personas, y esto va también a depender muchísimo. Recuerden, no puedo tomar este concepto para todas las T cuadradas, de todos los horóscopos. Esa es la tendencia, pero tengo que ver también dónde está cayendo, cuáles son las áreas del horóscopo, de la carta astral que está implicada dentro de esta T cuadrada. Pero en general son personas que van a intentar darle vueltas al asunto antes de tomar una acción o antes de concientizar que hay que resolver algo, que tiene que tomar partido en algo. No son los que toman la iniciativa, habíamos visto que Cardinal tomaba iniciativa, aunque una vez que se ponen en movimiento son como una locomotora, avanzan con perseverancia y gran concentración. Finalmente veamos la cruz mutable, la T cuadrada mutable. Acá obviamente los planetas que la conforman esta configuración se encuentran en signos mutables. ¿Quiénes serían los signos mutables? Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.
¿Qué sucede con las personas que tienen una T cuadrada mutable? Quienes lo poseen son personas que se sienten atraídas por la interacción social y el mundo de las ideas. Su inquietud interna los lleva a pensar que sus problemas se pueden resolver fácilmente. Fíjense bien. Si es bien cierto que la T cuadrada fija anda pensando cómo resolver y se queda en esa situación por largo tiempo, el mutable no. El mutable, como dice por acá, resuelve, o mejor dicho, piensa que ese problema se va a resolver. Entonces, así como que ya va, tampoco me voy a prestar mucha atención y me voy a preocupar tanto. Sí es bien cierto que los que tienen una T cuadrada mutable les cuesta concentrarse para poder descubrir el significado total o profundo de su problema. Pero como suelen estar siempre en movimiento buscando nuevas alternativas, no son atrapados fácilmente por circunstancias adversas. ¿Ves? Esto es una T cuadrada de movimiento constante. Se inclinan a estudiar todas las opciones posibles a sus problemas para encontrar soluciones. Suelen ser nerviosos y en ocasiones bastante caprichosos. Entonces, acá hay que ver primero, identificar los planetas, identificar los signos, identificar las casas, identificar de acuerdo a los signos donde están cayendo estos planetas, identificar qué tipo de cruz se está marcando, cuál es la cruz más fácil, cuál es la cruz menos fácil, cuál es la cruz que tiene un resolver, un darse cuenta mucho más sencillo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Antes de eso, podemos mencionar tres famosos que tienen una configuración de T cuadrada, por ejemplo, Freud, Karl Marx y Salvador Dalí, el pintor español, entre otros, tantos que tienen este tipo de configuración. Vemos acá, esta es la carta astral de Freud. Vemos allí su carta. Es importante ya empezar a afinar el ojo. ¿Okay? Afinar el ojo de dónde está la T cuadrada. Observen bien y traten de ver dónde está la T cuadrada. Cuando empiece a hacer eso, la empiece a identificar, ¿okay? Cada vez que vean, no importa que eso tenga miles de líneas marcadas por aspectos, siempre van a poder identificar, en medio de todas las líneas, van a poder identificar la configuración o una figura que esté generando, una estructura que esté generando los aspectos. Entonces, vamos a limpiar esta carta para dejar la T cuadrada específicamente. Espero que hasta este momento o en este momento ya la hayan visto. Acá la tenemos la T cuadrada en la carta de Freud, formada por ¿quiénes? Por Marte, que está en oposición de Júpiter, ¿okay? Está Marte en oposición de Júpiter, y tenemos el apex o el punto focal, nada menos y nada más que Saturno. Vemos allí la T cuadrada entonces identificada dentro de esta carta. Acá vamos a ver algo bien simpático, de repente lo están observando, porque podrían preguntarse en este instante qué tipo de T cuadrada es esta, es decir, de cuál cuadruplicidad, y observamos bien claro que el planeta Marte se encuentra en Libra, pero el planeta Saturno está en Géminis y el planeta Júpiter está en Piscis. Entonces tenemos dos planetas en signos mutables y un planeta en un signo cardinal. Y me dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿No era que se tenían que dar en una mismo tipo o misma condición o signos de la misma cuadruplicidad? Recuerden que existe una excepción de las reglas que hablan de aspectos fuera de signo. Entonces esto es aplicable también para el caso de las configuraciones. Acá por orbe, pues si fuera netamente por distancia, no estaría configurada esta
esta cruz, esta T cuadrada, pues no se configuraría alguno de sus elementos o sea, aspectos. Pero cuando generamos orbe o cuando tenemos el concepto orbe, concepto de tolerancia a distancia que él me da de tolerancia, es cuando se generan los aspectos fuera de signo y por lo tanto acá estaría configurado. Entonces esto es una T cuadrada muy interesante porque hay cardinalidad y hay mutabilidad. Entonces, sin embargo, ¿quién está haciendo el trabajo? ¿Quién va a recibir la mayor carga dentro de esta figura? Va a ser Saturno. Aunque obvio, no quiere decir esto que el trabajo entre Marte y Júpiter se va a desviar, es decir, no me presto atención, lo que debo prestar atención es a Saturno, no, simple y llanamente es el que va a tener la mayor carga y está en un signo mutable.